Ejercicio 1. Una muestra de suelo tiene los siguientes datos. El índice de vacíos, que es igual a 0,94, la saturación de 35% y una gravedad específica de 2,71. Nos pide hallar el contenido de humedad y el peso específico en kilonewtons metro cúbico. Bueno, primero trabajaremos con los datos proporcionados. Tenemos el índice de vacíos, que es igual al volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. Reemplazando esta fórmula tenemos que el volumen de vacíos es igual a 0,94 volumen de sólidos. Respecto a la saturación, que es igual al volumen de agua entre el volumen, tendríamos que el volumen del agua es igual a 0,329 volumen del sólido. La gravedad específica de los sólidos es igual al peso específico de los sólidos entre el peso específico del agua. Reemplazando los datos, teniendo en cuenta que el peso específico del agua es 9.810 newtons por metro cúbico, se obtiene que el peso específico de los sólidos es 26.585,1 newtons por metro cúbico. Entonces, despejando esta fórmula, tenemos que el peso de los sólidos es igual a 26.585,1 volumen de los sólidos. Ahora trabajaremos con el peso específico del agua, que es igual al peso del agua entre el volumen del agua. Despejando esta fórmula, tenemos que el peso del agua es 3.227,5 volumen del sólido. Entonces, tendremos los siguientes datos. El volumen de los vacíos es 0,94 volumen de los sólidos. El volumen del agua 0,329 volumen de los sólidos. El peso de los sólidos es 26.585,1 volumen de los sólidos. El peso del agua 3.227,5 volumen de los sólidos. Teniendo en cuenta que el volumen de los vacíos es igual al volumen del agua más el volumen del aire, hallaremos que el volumen del aire es igual a 0,611 volumen de los sólidos. El volumen total va a ser igual a 1,94 volumen de los sólidos y el peso total será 29.812,6 volumen de los sólidos. Teniendo ya todos los datos, hallaremos el contenido de humedad, que es igual al peso del agua entre los pesos de los sólidos por 100. Reemplazando tendríamos que el contenido de humedad es igual a 12,14%. En el ítem B nos pide el peso específico. Reemplazando los datos tendríamos que el peso específico es igual a 15.367,3 kilonewtons por metro cúbico. Ejercicio 2. Un relleno fue construido con un suelo arcilloso con un contenido de humedad de 12%. Poco después de la construcción se determinó que tenía un grado de saturación de 55%. El suelo absorbió agua durante el periodo de lluvias torrenciales y su grado de saturación se incrementó a 90%. Determinar el contenido de humedad del suelo en este periodo. ¿Cuál sería el grado de saturación si el contenido de humedad se redujera en un 5% durante la estación seca? Estado 1. Tenemos un suelo arcilloso compuesto por sólidos, agua y aire, donde el contenido de humedad es de 12% y la saturación 55%. Durante el periodo de lluvias, el suelo absorbe agua, por lo tanto, el volumen del aire va a disminuir, el volumen y peso del agua aumenta y el de los sólidos es constante. Como dato de este estado tenemos que la saturación es 90% y nos pide hallar el contenido de humedad. Entonces, utilizaremos una fórmula de relaciones de fase, donde se relacione el contenido de humedad y la saturación, y es esta. Saturación por el índice de vacíos es igual a la gravedad específica por el contenido de humedad. Reemplazando con los datos del estado 1 tenemos que gravedad específica sobre el índice de vacíos es igual a 4.583. Analizando, gravedad específica es el peso específico de los sólidos entre el peso específico del agua. Este último tiene un valor constante para cualquier suelo y el peso específico de los sólidos entre el volumen, donde el peso de los sólidos y el volumen no cambian, así aumente o disminuya el agua. Por lo tanto, son valores constantes para esta muestra de suelo arcilloso. En conclusión, la gravedad específica de los sólidos es constante. Respecto al índice de vacíos, que es el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos, como se observa en la gráfica, el volumen de vacíos no varía, porque si el volumen del agua aumenta, el volumen del aire disminuye, de tal manera que la suma siempre tendrá el mismo valor respecto a esta muestra. Y el volumen de los sólidos no se ve afectado por el aumento o disminución de agua. En conclusión, el índice de vacíos es constante.
Sabiendo esto, hallamos el contenido de humedad del estado 2. Reemplazando los datos en la fórmula de relación de fase, el contenido de humedad después de las lluvias es 19.64%. Como tercer estado durante la estación seca, tenemos una reducción de humedad en 5% respecto al estado 2, que calculando es 14.64%, y hay que hallar la saturación. Reemplazando los datos en la fórmula, tenemos que la saturación es 67.1%. Los suelos residuales son los que se forman en el sitio por procesos de meteorización física y química. Se desarrollan principalmente en condiciones tropicales húmedas, de meteorización química intensa. Propiedades. Las propiedades de los suelos residuales varían de una región a otra, debido a la naturaleza heterogénea de los ambientes tropicales. La meteorización está controlada por el clima regional, el relieve y la litología de la roca, y estos factores varían de sitio en sitio. Con respecto al comportamiento ingenieril, los suelos residuales son muy diferentes a los suelos transportados y depositados. Sus propiedades especiales son una respuesta a la combinación de los ambientes encontrados en los trópicos, relacionados con el clima, la lluvia, los regímenes de temperatura, la litología del material de roca parental, el movimiento del agua, las condiciones de drenaje, el relieve, la vegetación, la edad y los niveles de meteorización, entre otros factores.